Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por tenerlo a usted hoy aquí con nosotros en este martes 15:07 de la noche, donde para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes este nuevo conversando con nuestro amigo Miguel Muñoz. Miguel, como ustedes saben, que está aún convaleciente pues de su percance médico, pero que está saliendo avante, pues, y lo felicitamos por ese vanguardismo y ese patriotismo en el cual nos cede su tiempo para ponernos al tanto de los acontecimientos que están sucediendo en este momento. El programa de hoy está fenomenal, es candela pura. Por favor, si usted es por primera vez que nos acompaña, gracias. Comparta el programa, puesto de que el mensaje contenido hoy es de primer orden y de suma calidad. Le invitamos a que se suscriba con nosotros en el canal. Para nosotros es importante poder tener a la mano pues esos algoritmos que permite el sistema, como el de la campanita, la mano arriba, etcétera. Es importantísimo para nosotros poder contar con usted y es un privilegio. Sin más dilaciones, otra vez le reitero, por favor, comparta el programa y pasemos inmediatamente con esta conversación con Miguel Muñoz. Amigos patriotas, bienvenidos. Ya estamos aquí con nuestro amigo de todos los martes y de todos los días, porque todos los días estamos en comunicación con él en este momento especial que estamos viviendo ya en la recta final de las elecciones, el día 5 de noviembre. Miguel, ¿cómo tú estás? Muy buenas noches. Bueno, bien, me siento un poco mejor, gracias a Dios, bastante mejor, estoy cogiendo más fuerza, me estoy cuidando. Primero que nada, buenas noches a ti y a tus seguidores, los de American Freedom Network, que necesitamos unirnos para echar este país hacia adelante. Estamos en la recta final, nos faltan 3 semanas para las elecciones y el presidente Trump sigue dando la batalla. Y J.D. Vance siguen dando rallies, dando town hall, donde hablan con la gente, se comunican con las personas, mientras los otros dos del Partido Demócrata están escondiéndose. Sí. Porque la verdad, no hay muchos rallies de ellos ahora. No, me gustaría que me permitas un par de minutos para hacer una acotación y luego dejarte a ti, porque es importantísimo en estas 3 semanas, ahora más que nunca, escuchar tu idea y tu posición tuya. Mira, las elecciones están ganadas. Trump no tiene ni que nosotros lo empujemos más para defenderlo, porque Trump está consolidado y el J.D. Vance, pues esperemos que sea la respuesta continua para continuar. Disculpa la redundancia. Pero esta situación, los que están promoviendo técnicamente a Trump, desde mi punto de vista, son los mismos demócratas, porque están pero tan desesperados, sabiendo de que están perdidos, que están hablando tantas estupideces que a lo que favorece más es a Trump. Pero ese punto es el punto de que me dice a mí, ojo, esa tranquilidad y esa seguridad que estamos experimentando los del lado de acá, de que Trump ha ganado, porque per se ha ganado. Ese miedo que yo tengo, esa interrogación que yo tengo, no es frustración de estar, como dice la gente, pesimista. No, nada de eso. Sino la realidad es que estos tipos son como un animal herido. Un animal herido va a tirar todo lo que tiene para sobrevivir. Y ese punto es tan peligroso porque, si bien sabemos que cuando ganó Trump ellos creían que Hillary Clinton era la persona que iba a ganar y les ganó, y ellos no estaban preparados para eso y sufrieron la melancolía de todo lo que hicieron durante todos los años contra Trump, y luego se prepararon y nos dieron el palo, nos dieron el golpe de madrugada. ¿Y sabes qué? Ellos que aprendieron, ellos que saben que perdieron cuando Clinton, ellos están preparados para no perder.
Y ese es el temor que tenemos nosotros en este momento. Esta era la entrada que quería hacer, mi comentario, lo hice en el programa que hice el domingo, y para mí es muy importante conocer tu opinión y los consejos que nos puedas dar o orientaciones, porque este momento que nos queda es lo que nos queda, no tenemos más, y si lo despreciamos y si no nos ponemos las pilas donde deberíamos tenerlas puestas y responder, que Dios reparta suerte. Todo tuyo, Miguel. Gracias, gracias. Mira, yo te voy a decir la verdad. Sabemos, todo lo que tú dijiste es muy cierto. Los demócratas no tienen una plataforma para correr honradamente por el pueblo americano. Los demócratas ya representan al mundo. Ellos no representan a Estados Unidos. Y eso, recuérdate de eso. Trump está corriendo contra los demócratas y el mundo entero, porque el mundo entero, como los demócratas han vendido a Estados Unidos, ya se han apoderado de Estados Unidos de una manera muy fuerte. ¿Y qué pasa? Que Trump no puede con tanta gente. Y lo que tú acabas de decir es muy cierto. Yo sí pienso que ellos hay un gato encerrado, una bomba que ellos tengan que pueda ganar las elecciones, porque es de la única manera. El pueblo sí está despertando, pero también hay mucha gente dormida que todavía piensa, mira, ahora mismo, ayer estoy hablando con un vecino, un hombre bien nice, maestro, tiene una maestra que es vecina de él, morena. Entonces los dos vienen de Nueva York. Ella le dijo que si los republicanos ganan, no va a pasar nada porque ellos son gente que no son violentas. Los violentos somos nosotros. No. Mírame a mí. Piensa, ella está pensando en January 6, que había gente ahí que solamente fueron a defender su patria y no están armados. Pero recuérdate el verano del 2020, como los Black Lives Matter, Antifa y muchos más estaban atacando gente, matando policías, y nadie decía nada. ¿Y dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? En la calle. Eso es el colmo, es una falta de respeto. Ahora mira, te digo, ellos están tratando algo para robarnos las elecciones. Seguro. Yo espero que muchos liberales, pero que sean personas que trabajan, que son personas honestas, que vayan pensando que si este partido gana y va a destruir a Estados Unidos. Entonces yo pienso que todavía las podemos ganar. Trump está haciendo todo lo posible por ganar, dando información, buscando información, mientras los otros dos se están escondiendo en el basement y solamente van a estas estaciones como el View, que es un programa desastroso, de ratas, van donde Howard Stern habla, un hombre que lo que habla es pornografía de relajo. Piensa la diferencia. Si el pueblo se educa un poquito más, tenemos que ganarles estas elecciones. Pero siempre estoy de acuerdo contigo. Ellos tienen algo entre manos, dándole dinero al mundo entero, lavando dinero ahora mismo en North Carolina. El huracán Helene, todo el desastre que ha hecho y esa gente sufriendo y ellos preocupándose por Ucrania, los ilegales. ¿Qué pasa? A eso te lo está diciendo todo y esperemos que el pueblo americano despierte. Los latinos tenemos que despertar. Mira ahora mismo la Florida, el gobernador DeSantis está haciendo todo. Todavía yo no he oído que ningún del FEMA o del gobierno federal ha llegado ayuda ya. Todavía yo no he oído nada de eso. Sí, el senador Rick Scott estaba hablando, que él hablaba con el presidente muy bien, pero no es eso. Necesitamos ayuda inmediata y tenemos los resources, pero ¿qué pasa? Los estamos globalizando, yo no entiendo cómo la gente no puede ver, y esto no quiere decir nada en contra de los ilegales, te voy a decir la verdad. No, perdóname. Yo no estoy de acuerdo con esa expresión tuya. Los ilegales
son ilegales y desde el punto de vista de la ley hay que respetar el término, porque si nosotros no respetamos la ley, estamos en contra de la ley. Pero reconozco que dentro de ese grupo de ilegales hay gente positiva y que deberían ser, y que son valederos para esta nación, puesto que esta nación está tan grande. Tú te vas, pues, caminas por la carretera en Texas, por ahí, y sobre todo eso está pelado, ahí no hay nadie, que este país cabe, todo, pero ordenadamente. Y hay que filtrar a todos estos, el tren de Aragua, el tren de no sé dónde, la Mara de tren de Aragua, ya lo estoy conociendo. Ya lo estoy conociendo. Entonces, bueno, yo cuando vivía en Venezuela no conocía el término, porque Aragua es una de las capitales, uno de los estados centrales de Venezuela. Viví en Aragua mucho tiempo, pero nunca conocía el término de la pandilla. Así que todo eso es producto de la hora, del naciente o el legado de Hugo Chávez. Eso es otra historia. El problema aquí es que esa inmigración ilegal es ilegal y está contra los principios de esta nación. Y como sea, esto hay que limpiarlo, hay que cambiarlo, hay que llevarlo, porque esta nación necesita pulcritud para poder avanzar. Y la pulcritud se llama el cumplimiento de la ley. Aquí no estamos hablando de competencia, de que te quiero meter preso porque me hiciste algo, no. Sino porque tú incumpliste la ley y tú tienes que enfrentar la ley. Ese basamento es el principal. Eso es muy cierto. No, yo me quiero rephrase lo que yo quise decir. Lo que yo quise decir, que yo no estoy en contra de los inmigrantes, de la inmigración legal. Es correcto, me corregiste muy bien. Necesitamos saber quiénes son esas personas. Necesitamos una inmigración legal, pero no podemos tener 30 y 40 millones de personas y todo el mundo que quiera venir aquí entra como Juan por su casa, recibe beneficios. Le están quitando los trabajos a los americanos y eso nos puede traer unas consecuencias muy fuertes. Mira, ahora mismo te voy a decir esto bien rápido para que tú veas lo que es el gobierno de Biden y de Kamala Harris. El Departamento de Justicia acaba de poner una demanda en contra del estado de Virginia porque le negó el voto a los ilegales. Piensa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le pone una demanda al estado de Virginia porque le negó el voto a los ilegales o a los que no tienen documentos. Estamos aplaudiendo la falta de la ley, estamos aplaudiendo eso. Exactamente. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, estamos perdidos, porque el Departamento de Justicia, esto es un descaro, son descarados. Yo pienso que todo el mundo que va a votar tiene que ser ciudadano americano y con una identificación. Y por eso es que estamos completamente destruidos. Por eso te digo, lo que quise decir ahorita, no eran los ilegales, eran los inmigrantes, pero que hay mucha gente, tú lo dijiste también, que son ilegales, pero están trabajando honestamente. Vamos a ponerle un nombre para poderlo manejar mejor. Es la invasión que está sufriendo. Esto es una invasión totalmente. Mira lo que pasó en Aurora, Colorado, como esa gente se apoderaban de los apartamentos, atacando gente inocente, las mujeres que han sido violadas. Creo que hace poco mataron un niño también y la mamá. Esto está completamente desastroso y por ahí está entrando chinos, rusos, indios, brasileros, de todas partes, gente que son algunos buenos, pero la mayoría no son buenos, vienen a destruir este país. Y lo que hemos hablado muchas veces, aquí va a haber guerra civil, aquí no se sabe lo que está pasando. Y esta gente la están trayendo los demócratas para atacar al pueblo, a las personas que son legales y honestas. Porque nosotros, los mayoría de nosotros somos gente buena, trabajadora, solamente creemos en un líder como el presidente Trump, que los demócratas no lo tienen y los mismos republicanos tienen un líder como el presidente Trump. Lo tienen porque lo que hizo él, el hijack el partido republicano. Una acotación a lo que tú acabas de decir ahí, que no estamos preparados por esa inmigración que ha entrado por ahí, Raimundo y todo el mundo, y personas hasta en capacidad de edad militar. Mira,
No sé si lo sabe porque eso no ha salido en la mayoría de los medios básicos principales, calladito, porque ellos saben que calladitos se ven más bonitos, no van a estar diciendo. Estados Unidos ha movilizado 30.000 efectivos militares élite para el Medio Oriente. Imagínate tú eso. Primero, eso no la mayoría de la gente no lo sabe porque no es en la noticia del día, sino que es la noticia entrebuscada en el medio, en streaming, en el internet. ¿Sabes qué? Sacan 30.000 gente que son el 90% de los soldados entran allí, porque tú sabes que esto no es un ejército de reclutas, sino que son profesionales, van a incorporarse. Es porque juran a la bandera, aman la bandera y están dispuestos a regar su sangre por esta nación, por esa bandera. Sacan 30.000 gente de aquí que bajan la presión al momento de lo que va a venir. Para que no haya gente que conocen de armas, que están armados. Esto no es una conspiración, esto es la realidad de lo que está arriba de la mesa, Miguel. Y resulta ser que por el otro lado hay 30 millones de gente que ha entrado. Vamos a suponer que de ahí dicen las voces que hay 180.000 hombres desaparecidos que no se sabe dónde están, que no han reportado al término de llamar a la corte, etcétera, etcétera. Son 180.000 gente que, ¿sabes qué? A esta altura de la película están armados. ¿Tú viste las armas que tenían los del tren, el tren ese de Aragua, cuando el apartamento, que eran armamentos pesados? Sí. O sea, no es el que en el medio de la calle, en la bolsa negra, en el mercado negro, compra una pistola. No, aquí estamos hablando de armas de gran calibre en poder de esa gente. Y esos 180.000 personas en Black Lives Matter, en el Antifa, en el otro y en toda esa gente, el día 5 de noviembre, día 6, prepárate, porque lo que vamos a ver, si ganamos, lo vamos a ver ultra multiplicado, y si perdemos, los del otro lado, los del lado de nosotros van a explotar. Así que lo que viene este día 5, no 6, prepárense, o 7, o se puede coger un mes o 2 meses, pero sí, si Trump gana, ellos nos van a atacar. Por supuesto. No, eso está dicho. ¿Para qué está esta gente aquí? Pero por eso yo te digo, y otro que tú dijiste, 30 millones de soldados 30.000 en el Medio Oriente nada más los que están en Ucrania o en Europa. Pero te voy a decir algo, pero no pueden mandar por lo menos 2.000 tropas para Florida, no pueden mandar 2.000 tropas para North Carolina, para Tennessee, para ayudar a estas personas, que los soldados muy bien lo pueden hacer y rápido. Ese es el problema que tenemos, que no, el Partido Demócrata es un partido comunista, odia a Estados Unidos, y esta Kamala Harris es peor que Barack Obama. Esta viene con la agenda a destruir. Yo estaba oyendo antes de empezar el programa a Mark Levin. Mark Levin la descubrió completa. No te puedo decir los nombres de las personas que mencionó, pero ella tiene gente que han trabajado anteriormente y ahora mismo en la administración con ella, que son anti-Israel. Anti-Israel, probado que son anti-Israel. E inclusive mencionó una persona que por el nombre creo que es judío. Eso para que tú sepas. Ahí están todos en plot contra Israel, pero a favor de Irán, de Hamas, de Hezbollah. Y entonces el pueblo, mira, yo te voy a decir algo. El pueblo americano en sí, más del 50% no ve noticias. No, es que el punto es ese. La forma de vivir de los Estados Unidos es que el medio persona no tiene por qué preocuparse porque tiene un país sólido y que cumple la ley, que eligió a gente para que lo represente. Entonces el individuo está tranquilo creyendo de que él tiene que reunir la última cuota que le falta para reunir su budget y pagar sus cuentas. Ese es el verdadero camino del sueño americano, vivir en prosperidad, en felicidad, que es el término en la Constitución, y vivir tranquilo, confiando en que tú elegiste a personas que ahora son unos degenerados, que ahora no responden a los intereses de la nación. Los han cogido con los pantalones bajos
y el sueño No, sin pantalones nos cogieron. Sin pantalones. Sin pantalones. El gobierno americano, el gobierno de demócrata se ha convertido en el peor enemigo de este país. Y mira, ahora el terrorismo mundial no es el peor threat que tiene este país, es el terrorismo interno que tiene, que ya está sembrado aquí, que está en el Congreso. Mira ese Congreso, ¿tú lo has visto? ¿Cuántas mujeres de esas y hombres de esos no son comunistas puros, anti-Israel, anti-americanos? Pero seguimos haciendo papelitos con la ley y no tomamos fuerza, y con eso no estamos alzando la violencia. Perdona que te interrumpa tanto, porque es que está tan la efervescencia de esto está, mira, estos tipos vendieron al país, están en contra del país, hacen cosas que van contra el país, y en una de las cosas que ellos quieren es quitarnos las armas a las personas que están armadas, que es el 80% de esta nación está armada. ¿Sabes qué? Yo no estoy aquí incitando a nada, ni quiero que nadie interprete que aquí estamos incitando a un acto de violencia. No lo estamos haciendo, exactamente. Pero tú mencionaste aquí gente que está en contra. La segunda enmienda dice, para defendernos de gobiernos tiránicos, enemigos externos e internos. Pero el basamento principal de la segunda enmienda es defender, evidentemente, a toda la Constitución, pero evidentemente defender, y por eso está en segundo lugar, defender la primera enmienda, porque de defender la primera enmienda y que tú sepas que qué valor tiene la primera enmienda, sabes que en este momento ellos están penetrando todo porque se han apoderado del uso de la primera enmienda. Así que la segunda enmienda, que es la hermana protectora de la primera enmienda, pero de toda la Constitución, señores, no le tengan miedo a la segunda enmienda. No, en esta preparación que usted tiene, que compra lata de frijoles, arroz y todo, tiene que pasar por el armería o por los gun show cuando estén y cómprese 4 o 5 cajas más de balas, porque usted tiene que preservar. No estoy incitando a nada. No, cuidado, cuidado. Pero mejor estar preparado. Pero que usted tiene que estar preparado porque usted está basado y protegido por la ley. El único permiso realmente legal que hace falta en esta nación para portar un arma es la segunda enmienda. No es ningún papel que te dé ningún estado. Lo que pasa es que somos respetuosos de que se han legislado sobre eso. Pero sí, tu defensa y tu permiso y tu defender tu familia está en la segunda enmienda. Y tienes toda la razón. Y si me cierran el programa, que lo cierren. Pero la verdad no se puede. No, la segunda enmienda es muy importante y si la perdemos, perdimos nuestra libertad, perdimos nuestro país. Y eso es lo que los demócratas quieren hacer, quitarnos las armas. Pero en la misma vez están trayendo del Tren de Aragua y de otros países más gente que los dejan robar y atacar personas inocentes, y si los cogen, los liberan ya. ¿Por qué ellos liberan los criminales? El pueblo tiene que pensar eso. ¿Por qué toda la culpa se la echan al presidente Trump? Mira, lo de la inmigración, de los ilegales, lo de la pared que el presidente Trump hizo, que él no hizo mucho, y le echan la culpa al presidente Trump de los ilegales, pero si él es el que los quiere coger y mandarlos para atrás, y ellos los siguen trayendo, pero ellos van a estos programas liberales, como el View, como Howard Stern, hay otro por la noche, 2 o 3 más ahí, que Kamala Harris fue en estos días, y ellos venden su propósito a personas inocentes, porque personas que ven esos programas son personas que no tienen los pies en la tierra. Yo lo veo de vez en cuando, ¿sabe para qué? Para ver las estupideces de ellos, y al enemigo hay que velarlo, hay que estudiarlo, pero yo no pierdo el tiempo viendo esas cosas. Yo no pierdo el tiempo. Howard Stern antes, cuando era más joven, lo veía, pero él era diferente, tú también. Pero ahora, un pobre infeliz, si lo que hace es haciéndonos daño. Y otra cosa, y el View, esa Whoopi Goldberg, que era una tremenda actriz, esa mujer se ha rebajado lo más bajo. Y las otras, ahí hay una que creo que es hispana, Ana Navarro, que dice que es republicana. Te tengo la última. El general Milley,
Mark Milley, está escribiendo un libro, no sé si ya lo sacó, que el presidente Trump es el peor dictador de la historia mundial. Mira, El mira general eso. Milley, oye esto. Ya, ese es un traidor, ese hombre es un traidor. Ese hombre traicionó al pueblo americano, se burló de nosotros cuando nosotros tenemos las armas. Nosotros tenemos las armas. Nos lo dijo refiriéndose que el Partido Demócrata y el gobierno tenían las armas, que los Megatron Supporters no tenían las armas. Esa es la amenaza que nos hizo. Y nosotros, como estamos diciendo, no incitamos violencia, pero esto no pinta nada bueno, porque yo te voy a decir, yo estoy seguro que sí. Hermano, hay un refrán que dice, lo cortés no quita lo valiente. Lo valiente. Aquí nosotros no estamos incitando a nada, pero los valientes no nos lo pueden quitar. Exactamente. Te digo, no, y mira, y también como General Milley hay muchos más. Hay muchos. Si Trump va a coger supone que gane. Vamos a esperar que gane. Y, ¿cómo se dice? El secretario de la Defensa y el Joint Chief of Staff, él tiene que sacar toda esa sabandija que ha puesto Biden ahí. Porque, mire, el Departamento de Justicia es el descaro del mundo. El Departamento de la Injusticia. De la injusticia. Mira, y el mismo FBI lo que hace todavía es investigando a Trump. Investigando a Trump. A Trump le echan la culpa por todo, por todo. Y tiene que cuidarse el presidente Trump y J.D. Vance, porque te digo, esta gente no van a parar, faltan 3 semanas y ellos saben que están perdidos legalmente. Si el pueblo americano despierta, los latinos despertamos, los morenos despiertan, los blancos que también muchos están dormidos, despiertan. Dicen, pero si aquí no hay nada más que hacer, aquí solamente hay un hombre que habla para proteger nuestra nación. Mira la inflación que tenemos ahora, la inflación que tenemos ahora es increíble. Mira, tú sabes que yo soy real estate agent. Te digo la verdad, esta economía está a punto de colapsar, pero el pueblo no lo ve porque el stock market está a 42,000 puntos, el real estate y las casas se están vendiendo todavía por mucho dinero, tú sabes. Los precios están bien altos, pero recuérdate que no hay una fundación, hay un building sin fundación para que tú veas lo que hace, se cae. No hay una fundación, no hay nada fuerte abajo y un gobierno que pueda pelear esta inflación y que podamos, como se dice, llegar a decir, a fortalecer la economía. Esta economía no es la mejor economía que hemos visto. La economía de Trump sí, donde la gasolina estaba a 1 y pico. Ahora está a 2 pesos, 3 pesos y 4 pesos y 5 en algún sitio. Y ya Trump lo dijo, drill, drill, drill. Si tenemos los resources, cuando se haga esto, que la gasolina empiece a bajar, tú vas a ver los precios bajar del real estate, te digo. Porque esto es importante también. Mira, el 80% del dinero que hacen las personas viene del real estate. Por eso es bien importante tocarlo. Pero yo pienso que en algún momento va a haber un collapse de real estate, como el del 2008. Porque ahora mismo los jóvenes no pueden comprar una casa. Mucha gente se están uniendo, 2 personas y 3 personas para comprar una casa. Y ya tú sabes que cuando eso pasa es porque la economía no está bien. ¿Entiendes? Vamos a ver, mira, ¿qué más te puedo decir? Te voy a hacer mientras que tú veas ahí tus notas, porque tú eres muy organizado y tú llevas Sí. la minuta de todo lo que hay que hablar. Exacto. Estamos hablando de Trump, estamos hablando de que continuamente lo están atacando. Este partido se basa en la mentira, o sea, desde que ellos llegaron a la posición, ellos, lo que están hablando, el Teen Wolf, son mentiras nada más. Cuando habló con en la entre, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. En la
convención. En la convención no, cuando tuvo el careo para vicepresidente lo pulverizó al tipo Walz, porque lo único que el tipo hablaba mentira, y Walz, y J.D. Vance le sacó, lo puso todo, en su sitio. Entonces, estos tipos demuestran que lo único que ellos tienen para hablar es la mentira o el sarcasmo que tiene dibujado en la cara de payasa o de llena que tiene, ¿cómo se llama? La Kamala, que es muy mala. La Kamala que es bien mala. Y resulta ser que la gente se come ese bodrio de esas mentiras. El individuo que terminó el tiempo de la película que dice que está indeciso es un anormal, porque es imposible viendo lo que tú estás viendo que tú seas una persona que está indecisa. O eres blanco o eres negro, pero gris no hay en este momento. El término de decir, no, yo soy gris porque yo no estoy seguro de nada, es un tipo que no está con los pies puestos arriba de esta nación, porque está todo arriba de la mesa. Y los que están pensantes saben que son la mentira, y los que manejan la mentira la hacen con el propósito de destruir todo esto. Nos quedan 10 minutos exactamente a partir de ahora. Yo, hermano mío, te voy a ceder este tiempo porque para mí, y discúlpame que te interrumpa, No. pero es importante que la gente entienda lo que estoy diciendo. Abran los ojos. Abran los ojos, porque el término indeciso no cabe. Si a usted le gusta el comunismo, bueno, afróntelo y sabrá Dios la consecuencia de que lo va a enfrentar. Pero si a usted no le gusta el comunismo y usted sabe de dónde vino, lo que sufrió, enfréntelo también. Y aquí hay que ir a votar, porque aquí ya está todo definido y sabemos lo que va a suceder. Pero nuestra arma, nuestra verdadera segunda enmienda es ir a votar y presentarnos ahí hasta con el gato de la casa y con el gato del vecino, porque todo el mundo, hermano, se querían comer los gatos el otro día, así que hasta los gatos quieren ir a defender esto. Hay que entender que no tenemos un segundo día. El día no lo es el único día que tenemos. Noviembre 5, yo creo que, mira, si las elecciones son cerradas no se va a saber hasta 2 o 3 semanas, ¿ok? Pero sí, estaba viendo un mapa y primero que nada, te tengo un comentario primero que nada de Shapiro, el gobernador de Pensilvania. Eso lo vi en Real American News, el comentario, que supuestamente él le dijo a Kamala Harris, sácame del VP que no quiero, porque él es judío. Y ella sabe que ella es en contra de Israel. Supuestamente eso fue lo que dijeron, creo que no sé si fue David Sear o Glenn, otro que está saliendo nuevo en eso que hacen los rallies. Yo pensaba que Shapiro era la opción para el vicepresidente de ellos. Pero... ok, ¿sabes qué? Pero él sabe que ella odia a Israel, odia a los judíos. Entonces parece que él se negó, dijo, no, yo no quiero nada de eso. Mira de la manera que piensa Kamala Harris. Cogió al peor candidato, Tim Walz de Minnesota, un hombre que dejó que quemaran un departamento de policía, que quemaran la ciudad de Minneapolis, right? Todo eso, no hizo nada. Y eso, tú vas a escoger una persona así. Piensa, ahí te lo está diciendo que lo que viene si ella gana es fuego. Miguel, ella no fue elegida por la base del partido, ella fue escogida a dedo. Ella fue puesta ahí, pisaron al viejo y la pusieron a ella. ¿Sabes qué? El hecho de tener a Tim Walz como el vicepresidente, para mí no es cosecha de ella, sino de la misma maniobra del dedo la impusieron allí, porque es que no hay forma de entender que tanta maldad la hayan puesto junta, pero la maldad es esa. Bueno, para que tú veas lo que es el Partido Demócrata, es un partido que pertenece a una mafia, una mafia comunista que odia a Estados Unidos. ¿Cómo removieron a ese hombre ahí a la fuerza? Ese hombre fue removido a la fuerza. Primero que nada, mentalmente él no está preparado. Mentalmente ese hombre no está preparado para el... Y yo te recuerdo que yo te lo había dicho, que mucha gente creía que iban a traer otro candidato y no. A ella no la van a sacar de ahí porque ella tiene pantalones y ella dice, yo soy la vicepresidenta, yo soy la que sigo. Pero lo removieron Nancy Pelosi, todos los demócratas. Es que ellos están unidos y él aceptó
por muchas cosas. Primero que nada, él no sabe ni lo que es sector, porque ese hombre no sabe ni dónde está parado, ni dónde está parado. Ahora, mira, vamos a cambiar este tema y te voy a decir, yo vi, que yo creo que te lo había mandado a ti, el mapa de las elecciones como esperan. Si Trump gana ahora mismo, este mapa dice que él cogería 302 votos, Kamala Harris 236. ¿Por qué? Porque voltearon a Nevada a favor de Trump, voltearon a Michigan a favor de Trump, a North Carolina y Virginia. No, Virginia no. Entonces eso le daría 302 contra 236, pero se olvidaron de Wisconsin. Wisconsin también puede ser que se voltee a favor de Trump. Puede ser. Yo espero que sí, Dios espera que sí. Dios quiera. Virginia, es posible que se voltee este año. Virginia, estoy con, la esperanza del corazón, ¿ves? Pero yo creo que con ese gobernador Youngkin haciendo su trabajo, yo creo que podemos voltear a Virginia, y a New Hampshire se lo dieron a Harris, pero New Hampshire casi siempre ha sido republicano. Yo creo que va a votar. Esos 3 estados ya sería un pequeño landslide, ¿entiendes? Y esperemos que las elecciones se determinen el mismo noviembre 5, porque si eso se extiende, ellos van a tratar de hacer otra trampa. Simplemente prepárense. Exactamente. Mira, bueno, no sé cuántos minutos nos quedan. 1 minuto y medio. Así que vamos siempre a despedirnos con estas palabras. God bless America. Recuerde, latino, y recuerde toda persona que oye este podcast, que por favor analicen, y el presidente Trump es la única opción. Por favor, él es la única opción. Y Kamala Harris nos va a destruir, va a hacer que se destruya Israel, va a crear una guerra mundial, va a haber escasez de comida. Por favor, use su mente, no se dejen llevar por esta hélice de show que tienen los demócratas. Y la última, el presidente Trump es el mejor presidente que ha pasado por la historia de Estados Unidos, y en camino a ser el mejor presidente, el mejor líder que el mundo jamás haya visto. Por favor, no seamos fanáticos, vamos a darle una oportunidad más. En 4 años él sale, se va, y el Partido Republicano, J.D. Vance o el que sea, va a seguir, pero los demócratas ya no son americanos, son comunistas, odian a Estados Unidos. Una rata. Mira, antes que tú digas el cierre ese que tú tienes contundente con el que tú cierras, ¿sabes qué? Trump tiene principios y tiene los pantalones. Si tú no tuvieras la fortuna que tiene Trump, que dice que son miles, ¿verdad? De millones. No. Si yo tuviera 100 millones de pesos nada más, 100 comparado con 100. Eso es una cora para Trump, ¿verdad? Ajá. Pero ¿sabes qué? El tipo le dieron un tiro, se levantó y dijo pelean, y con todo ese dinero, oye, yo con 100 millones me hubiera ido por una isla con mi esposa. Él lo ha dicho muchas veces. Él lo ha dicho muchas veces. Y el tipo se levanta y se pelea por esta. Si eso no es tener principio, mi hermano, búsquelo. Mira, él siempre lo ha dicho. Mira, yo puedo estar en una isla ahora mismo viviendo feliz, y estoy aquí porque estoy peleando por ustedes. Él se está sacrificando. Mira, recuérdate de estas palabras que siempre digo. Un gobierno que te da todo lo que tú quieres, algún día te quitará todo lo que tú tienes. ¿Y sabe qué gobierno es ese? El gobierno de los demócratas. Son comunistas, son socialistas, son lo peor. Tienen que, por favor, despertar. Donald Trump 2024, recuerde, noviembre 5 a votar por el presidente Trump, el mejor presidente que ha pasado por nuestra historia. Gracias, que Dios me los bendiga. Hermano, un abrazo a todos. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Absolutamente. Gracias. Hasta luego. Suerte, capitán. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' regular, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say